Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Instruyendo a los discípulos, parte 2. Leemos para memorizar Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús instruye a sus discípulos en preparación para la cruz y el resto con asuntos importantes para el discipulado, pero presentados desde la perspectiva de la lente de las personas que interactúan con Jesús. Los fariseos vienen y discuten con él sobre el divorcio. Los progenitores traen a sus hijos para que Jesús los bendiga. Un rico pregunta acerca de la vida eterna y un ciego pide la vista. Este capítulo de Marcos contiene importantes enseñanzas acerca de lo que significa seguir a Jesús, particularmente en lo que se refiere a nuestra vida aquí y ahora. El patrimonio, los hijos, cómo relacionarnos con las riquezas y el costo y la recompensa de seguirlo. El plan de Dios para el matrimonio. Leemos Marcos capítulo 10 versículos 7 y 8. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. En este pasaje los fariseos le preguntan a Jesús si es lícito que un hombre se divorcie de su esposa. El divorcio era considerado lícito entre los fariseos. La pregunta fue ¿por qué motivos? La escuela o facción farisaica, ya que solo permitía el divorcio por infecundidad, abandono afectivo o infidelidad. Por su parte, la escuela de Hillel era mucho más indulgente, ya que permitía el divorcio por casi cualquier razón, aunque su proceso para concederlo era mucho más complejo, con la idea de que ello ayudara a afinar las cosas. Por eso es extraño que hicieran la pregunta genérica de si el divorcio es aceptable. Debajo de esta cuestión estaba la intención de entrampar a Jesús, poniéndolo en problemas con Herodes Antipas. Antipas se había divorciado de su esposa y se había casado con Herodías, la esposa de su hermano. Herodes había decapitado a Juan el Bautista por su reprensión contra esta unión ilícita. Jesús elude la pregunta de ellos, interrogándolos acerca de qué enseñó Moisés al respecto. El pasaje que los fariseos citan en respuesta es Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 al 4, que describe un caso particular de segundas nupcias tras el divorcio. Los israelitas ya practicaban el divorcio en los días de Moisés. La ley descrita en Deuteronomio 24 tenía el propósito de proteger a la mujer, pero en los días de Jesús esto fue tergiversado por la escuela de Hillel, a fin de hacer que resultara más fácil obtener el divorcio por casi cualquier razón. De ese modo, la ley que tenía el propósito de proteger a la mujer estaba siendo usada para perjudicarla. Él destaca el hecho de que en el principio Dios creó un hombre y una mujer, dos individuos. Él combina entonces esta verdad con Génesis 2:24. El hombre dejará a sus progenitores y se une a su esposa, y se convierte así ambos en una sola carne. Este concepto de unidad llega a ser la base de la afirmación del vínculo matrimonial por parte de Jesús. Las personas no deberían separar lo que Dios ha unido. Jesús y los niños. Marcos capítulo 10 versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Si bien los hijos eran muy deseados en la antigüedad, particularmente los varones en una cultura dominada por el elemento masculino, el nacimiento y la niñez no eran sencillos. Aunque los niños eran deseados, tenían a la vez un estatus social bajo, ya que estaban sorprendentemente al nivel de los esclavos. En el mundo grecorromano, los niños deformes o no deseados eran abandonados o incluso arrojados a algún río. Los niños varones eran más valorados que las niñas. Las cabezas eran abandonadas para que murieran a la intemperie. A veces estos niños eran rescatados solo para ser criados y luego vendidos como esclavos. Los discípulos parecen no haber entendido la enseñanza de Jesús en Marcos capítulo 9 acerca de la necesidad de recibir el reino de Dios como un niño. Ahora reprendían a quienes traían niños a Jesús para que los bendijera, tal vez porque pensaban que no tenían tiempo para algo tan importante. Según ellos, se equivocaban. Jesús estaba indignado. A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús tiene algunas reacciones sorprendentes
acerca de la gente, y es ilustrativo el hecho de que una de las más severas fue dirigida a quienes mantenían a los niños apartados de él. Él insiste firmemente en que los discípulos no deben interponerse en el camino de los niños, porque el reino de Dios pertenece a estos y porque uno debe recibirlo con la actitud de un niño. Probablemente en referencia a la confianza simple e implícita en Dios, no mantengan a los pequeñuelos alejados de Él por vuestra frialdad y aspereza. No sean causa de que los niños sientan que el cielo no sería un lugar placentero si ustedes estuvieran allí. No hablen de religión como de algo que los niños no pueden entender, ni actúen como si no esperaran que ellos acepten a Cristo en su niñez. No les den la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y de que al acudir al Salvador tienen que renunciar a todo lo que llena de vida y de gozo. Así que Jesús de esta manera reprende a los discípulos la mejor inversión. Marcos capítulo 10 versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendréis tesoro en el cielo, y ven y sigue, tomando la cruz. El abordaje del hombre indica su sinceridad y su respeto hacia Jesús. Corre, se postra ante él y formula la pregunta central para el destino de toda alma: ¿cuáles son los requerimientos para heredar la vida eterna? Jesús responde, remitiéndolo a la segunda tabla del Decálogo. Nuevamente el hombre muestra su idealismo, diciendo que él ha guardado todo esto de su juventud. Marco es el único de los 4 evangelios que destaca el hecho de que Jesús amó al hombre. Hay algo interesante en el idealismo del hombre, pero Jesús pone a prueba su sinceridad pidiéndole que venda todo lo que tiene y lo siga. El hombre se fue cabizbajo porque tenía muchas posesiones. No estaba en verdad guardando los mandamientos. Quebrantó el primero al colocar algo por encima de Dios en su vida. Sus riquezas eran su ídolo. Jesús explica luego cuán seductoras son las riquezas y que sería más fácil para un camello pasar por el diminuto oficio de una aguja que para un rico entrar en el cielo. Los discípulos están atónitos por las palabras de Jesús y se preguntan: ¿quién puede entonces ser salvo? Jesús da la estocada en Marcos. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos capítulo 10. Parece un hermoso lugar para concluir allí la historia. No pueden alcanzar el cielo por ti mismo. Necesitas de ayuda divina. Necesitas la gracia de Dios para ser salvo. Pero entonces Pedro se despacha con que él y sus amigos han dejado todo para seguir a Jesús, quien responde que no importa que hayan dejado uno para seguirlo. Eso es nada en comparación con lo que recibirá ahora y en el mundo futuro. He aquí el punto. La muerte de Cristo es lo que resuelve el problema de la culpabilidad humana. Además, la gracia de Cristo y su victoria sobre la muerte al resucitar son las que confiere el poder para obedecer sus mandamientos. Puedes beber mi copa. Marcos capítulo 10 versículo 38. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo bautizo? Jesús se acerca cada vez más a Jerusalén durante sus viajes y a medida que avanza, pone delante de sus discípulos lo que sucederá allí. No se trata del escenario que ellos tienen en mente o el que desean escuchar. Cuando se trata de algo que uno quiere oír, resulta demasiado fácil ignorarlo. Esto es aparentemente lo que Jacobo y Juan hacen cuando se acercan a Jesús con un pedido privado. Jesús les pide que sean más concretos y ellos les responden que quieren sentarlo a su derecha y a su izquierda, en su gloria. Es fácil criticar su pedido como una búsqueda egocéntrica de posiciones, pero estos 2 hombres se han dedicado al ministerio de Jesús y sus deseos probablemente no eran de naturaleza completamente egoísta. Jesús procura ayudarlos a profundizar su comprensión de lo que implica lo que están solicitando. Les pregunta si pueden beber su copa o ser bautizados con su bautismo. Su copa será la del sufrimiento en Getsemaní y en la cruz, mientras que su bautismo será su muerte y sepultura.
Marcos capítulo 15, versículo 33 a 47. Eventos estos que están en paralelo con su bautismo en Marcos capítulo 1. Pero Santiago y Juan no cantan el sentido de las palabras de Jesús y responden con superficialidad que en efecto pueden. Jesús profetiza entonces que en verdad beberán su copa y serán bautizados con su bautismo. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir como mártir. Juan fue el más longevo de los apóstoles y fue enviado al exilio en la isla de Patmos. Pero Jesús indica que los lugares ocupados en ocasión de la glorificación son establecidos por Dios. ¿Qué queréis que te haga? Marcos capítulo 10, versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Hasta este punto el Evangelio de Marcos, Jesús ha estado con pocas excepciones pidiendo a la gente que guarde silencio acerca de sus milagros y de quién es Él. En el caso de este incidente, mientras está saliendo de Jericó, un hombre ciego que mendiga junto al camino, al escuchar que está pasando por allí Jesús de Nazaret, comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero Bartimeo no se inmuta y grita aún más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sus palabras son a la vez una confesión de fe en Jesús como el Mesías y de confianza en que puede sanarlo. El título Hijo de David estaba conectado en los días de Jesús con dos conceptos, la restauración de un rey en el trono de Israel y que este personaje sería un sanador. Jesús se detiene y pide que llamen al hombre ciego. Significativamente el hombre arroja su capa al acudir a Jesús. En esos días, las personas ciegas estaban en más bajo de la sociedad, junto con las viudas y los huérfanos. Eran individuos que estaban por debajo del nivel de subsistencia y en verdadero peligro. La capa constituía la seguridad de aquel hombre. Despojarse de ella significaba que tenía fe en que Jesús lo sanaría. Jesús nunca decepciona a las personas. Por cierto, en los evangelios, todo aquel que acude a Él por ayuda, siempre la recibe. Jesús hace la misma pregunta que a Santiago y Juan en Marcos 10:36. ¿Qué quieres que te haga? Sin la menor duda, el hombre ciego pide recibir la vista, la que es inmediatamente restaurada por Jesús. El que estaba ciego sigue entonces a Jesús en el camino. Las dos historias ilustran el hecho de que el discipulado consiste en ver el mundo con nuevos ojos. A veces no claramente al principio, pero siempre siguiendo a Jesús en armonía con su conducción. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.